Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar un poco sobre la información que nos da la placa de técnica de datos de un motor eléctrico asíncrono AC. Aquí tenemos la parte interna de un motor eléctrico asincrónico. Son los motores más usados en la industria porque son fáciles de conectar y son simples en su construcción. Aquí tenemos, por ejemplo, los terminales, ¿cierto? Tenemos el devanado, las bobinas, tenemos los rodamientos que soportan al eje. Aquí tenemos el eje, el rotor. Tenemos una ventilación y tenemos la carcasa. Entonces realmente son muy sencillos de construir y fáciles de instalar. Hemos tomado este referente de esta marca para hacer el análisis de los datos de placa porque son los que tienen la mayoría de información importante. Entonces, tiene mucha información. Aquí les voy a mostrar lo más importante para que la podamos analizar. En este caso aquí tenemos 1, el código del motor. Aquí lo vemos, el código del motor. 2 tiene que ver con el número de fases que alimentan al motor. Eso va a identificar si el motor es monofásico o trifásico. 3 tiene que ver con los voltajes de operación del motor. Este opera con 2 voltajes. 4 el régimen de servicio o duty, que tiene que ver con el tipo de servicio o operación que va a ofrecer el motor. 5 tiene que ver con la eficacia del motor y el porcentaje de eficiencia, que está arriba, obsérvenlo. Esto es un código que indica qué tipo de eficiencia tiene y aquí tenemos el porcentaje de la eficiencia. 6 tiene que ver con el tamaño de la carcasa, un código que me indica a mí las dimensiones de la carcasa, todo grande. 7 el grado de protección IP, obsérvenlo aquí, que tienen que ver con la protección que tiene el motor contra ya sea polvos o humedad. 8 la clase de aislamiento que vemos aquí de las bobinas, que me indica la temperatura máxima de operación de las mismas. 9 la temperatura clase de aislamiento que tenemos acá, delta con delta T. 10 la frecuencia eléctrica de operación en Hz, veanlo aquí. 11 la potencia de salida mecánica del motor o del eje del motor. Esta es la que se da en HP en kilowatts. En este caso aquí está, veanlo aquí. Seguimos con otros datos importantes. Aquí tenemos 12 las RPM del motor, vamos a buscarla, ya tenemos. 13 la corriente nominal activa del motor, veámoslo aquí. Como tenemos 2 voltajes, tenemos 2 valores de corriente. 14 el factor de potencia, veanlo aquí, o PF o coseno de phi, mírenlo aquí. 15 la temperatura ambiente máxima para operación segura del motor, veámoslo aquí, en este caso 40 grados. 16 el service factor, significa el factor de servicio, en este caso es 1. 17 tiene que ver con la actitud de operación del motor, aquí lo tenemos, significa que es 1000 metros sobre el nivel del mar, traduciendo aquí MASL, significa que estos valores son válidos hasta una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar. Si nosotros vamos a operar un motor por encima de este nivel, hay que hacer unas conversiones de estos datos gracias a las tablas dadas por el fabricante. 18, muy importante, el peso del motor. Nos sirve cuando colocamos el motor en una estructura para determinar los pesos de la misma y así hacer las correcciones y que sean necesarias para su instalación. Y 26, aquí está la fecha de fabricación, observémoslo acá. Vamos a analizar algunas de estas importantes a continuación. Aquí tenemos, por ejemplo, el número de fase eléctrica del motor. Vamos a ver lo que en este caso aquí, vean el símbolo. Y este símbolo indica que este motor es de tipo trifásico. Muchas veces podemos tener el símbolo de alterno con el 3 o puede aparecer 3pH. Si es monofásico va a aparecer el símbolo de alterno con 1 o un pH. Recuerda que pH no es HP del motor, no es potencia, sino phase, de la palabra inglesa de fases. Bien. Ahora vamos a analizar los voltajes y corriente línea del motor a plena carga. Ojo, son estos a plena carga. Entonces aquí tenemos que este trabaja a 380 voltios y si es a 380 tengo una corriente de línea de 70 amperios y si trabajamos a 660 voltios vamos a tener una corriente de línea de 40.4
amperios. Bien, estos valores corresponden a los voltajes de línea y la corriente de línea que nos permiten hallar la potencia activa P del motor. Correcto. Ahora vamos a ver la frecuencia eléctrica y factor de potencia. Aquí lo tenemos. La frecuencia eléctrica en este caso está en Hz, 750, y tenemos al factor de potencia PF o coseno de phi. En este caso es 0,86. Muy importante para hallar también los valores de las potencias reactivas y aparentes del motor. Se utiliza este PF o coseno de phi. Ahora vamos a hallar las revoluciones por minuto, que es nada más y nada menos que las vueltas o giros que da el eje del motor en un minuto. Podemos encontrarla con esta expresión RPM, minuto a la menos 1 o R/min, que está aquí. Ahora vamos a hallar la potencia útil de salida de flecha o de eje del motor. Es esta potencia que me da aquí la placa, y es la potencia mecánica que me proporciona el eje del motor. Entonces, por lo general, esta es una potencia de tipo mecánico y se expresa en HP, pero en esta marca nos da la equivalencia en kilowatts. Ahora vamos a analizar el grado de protección IP. Aquí lo tenemos. El grado de protección IP por lo general consiste en 2 dígitos y algunos de los fabricantes le agregan una letra. El primer dígito indica el grado de protección contra la penetración de cuerpos sólidos y en contacto accidental. En este caso tenemos 5, significa que la máquina está protegida contra polvos. Bien, el segundo dígito me indica el grado de protección contra la penetración del agua en el interior del motor. En este caso es 5, buscamos aquí en la tabla, significa que es una máquina protegida contra chorros de agua. Entonces, ya sabemos que esto tiene que ver con la protección contra cuerpos sólidos y contra humedad. Lo importante es analizar los 2 dígitos y ver qué significa en cada tabla. Ahora vamos a ver la clase de aislamiento de las bobinas. En este caso, vémoslo aquí, Insulate Clays. Podemos tener desde la clase A, E, B, F y H. En este caso, tipo F nos está indicando que la temperatura máxima de trabajo de las bobinas es de 155 grados centígrados. Muy importante tener en cuenta cuando el motor esté trabajando en sitio para medirlo y no exceder de este valor. Vamos a dedicarnos ahora al régimen de servicio o duty. Vamos a verlo acá. Ese régimen de servicio o duty, en este caso S1, me indica cómo va a trabajar el motor en relación a las cargas, si son constantes o son variables, a los tiempos de descanso para que el motor se enfríe, y si tenemos velocidades variables también, o también podemos usar en este caso electrofrenos o frenos eléctricos. Entonces, dependiendo de ese tipo de combinación, ya sea en cargas, con tiempos y frenados, debemos seleccionar el tipo de servicio. Por ejemplo, en este caso, S1 significa que es un servicio de operación continua, un motor de operación continua con una carga constante en lapso de tiempo largo, con periodos de descanso cortos. ¿Qué significa? Que este es un S1 viene siendo como un motor más o menos como que opera en bandas, donde una banda de carga donde voy a tener una carga más o menos constante y va a trabajar por bastante tiempo. Bien, pero en el caso que yo tenga unos motores donde voy a tener un freno eléctrico, en este caso ya sería clase 5. Entonces vean aquí, servicio intermitente con arranque y frenado eléctrico. Bien, entonces este tipo de servicio, dependiendo de donde voy a poner a trabajar el motor, tengo que analizarlo muy bien. Tengo hasta 10, estos son los 5 primeros. Vamos a ver el S6, S7, S8, S9 y S10. Entonces lo importante es identificar cómo va a operar mi motor, y dependiendo de eso voy a seleccionar el tipo de servicio o duty. Ahora vamos a ver la clase de eficiencia o tipo de eficiencia y el porcentaje de eficiencia. Este tipo de eficiencia o clase de eficiencia viene por la letra IE y un número. Tenemos IE1, IE2, IE3 y IE4. Por tanto, tenemos que el IE2 significa un motor de alta eficiencia, véanlo aquí, y el valor que tenemos al lado
es el valor de la eficiencia en porcentaje. Entonces, en este caso, ese valor de eficiencia puede ser llamado en unos motores EEF, otros le ponen la letra griega nabla, y es la relación entre la potencia útil del eje, que en este caso es de 37 kilowatts, sobre la potencia de entrada activa P del motor, que es eléctrica, ¿no? Entonces, de esta manera, con este valor, yo puedo hallar fácilmente la potencia de entrada activa P del motor, como vamos a ver en otro video, donde vamos a hacer cálculos de los motores. Y por último, vamos a ver el factor de servicio o service factor, SF. Este está aquí y se define como un multiplicador al cual se le aplica a la potencia de placa del motor, o sea, a este que está aquí, la potencia mecánica del eje, para indicar la carga que puede llevar en condiciones nominales de servicio. Por ejemplo, si yo tengo aquí 1.5 a multiplicarlo, este valor por los 50 HP me daría 75. ¿Qué significa? Me dice el fabricante aquí que en ciertos momentos yo puedo llevar la carga de 50 a 75 por un corto lapso de tiempo sin ningún inconveniente. Pero como tenemos un factor de servicio de 1 y a multiplicarlo por los 50, me está diciendo el fabricante que no puedo pasarme de la carga de 50 HP en el eje tal cual como se está mostrando aquí. Entonces viene siendo como un factor extra de carga que yo le puedo aplicar al eje del motor. Muchas gracias y nos vemos en otro.